lo que les estéis planteando. La administración gallega ni la española tiene técnicos en este tema. No tiene... Por eso que es muy ciego lo que le preguntéis, Claro. pues reaccionar. Sí, en realidad, quitando una o dos personas que pudieran, pero que no están en puestos de responsabilidad, normalmente no saben de... Si tú sí tienes que hablar en una administración, vas a hablar de arqueología subacuática, tienes que saber que vas a entrar allí dispuesto a hablar desde la fisiología humana del buceo hasta la biología marina, pasando por arqueología, por supuesto, y tal. Porque una vez me llamaron a mí un funcionario, un alto funcionario del asunto, indignado, diciendo: oye, que has puesto en el proyecto que solo vas a trabajar 3 horas, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que solo trabajáis 3 horas? Digo, mira, es que la ley de buceo profesional en España dice que más allá de determinada profundidad solo se puede trabajar 3 horas al día. Y es más, a lo mejor hasta trabajamos solo 20 minutos. ¿Por qué? Estamos sujetos a profundidades, descompresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, no saben, no tienen... No digo que debieran de tenerlos, igual, evidentemente no es su mundo, pero sí, no hay profesionales de este mundo en las administraciones. Solamente el turismo puede tirar un poco para adelante eso. El turismo, el efecto turismo. Yo no sé quién tiene que tirar para adelante, sinceramente. Para mí es inexplicable, como dije al principio, y no entiendo. O instituciones como la UNESCO. Sí, bueno, eso por supuesto, pero en este país, vuelvo a repetir, yo sigo sin entender cuál es el motivo, pero esto se le da de lado. Tú vas a hablar con cualquier político, con cualquier persona que tal, muchas veces te dan palmadas en la espalda, te dicen que sí a todo, y qué bonito y qué divertido es lo que hacéis, pero al final luego se sustancia en nada, ¿no? Llevamos, decía antes, la presentación, en el año 87 llegamos aquí, hicimos la primera intervención arqueológica subacuática en Galicia, sacamos un apreciable número de monedas de plata, sacamos unos materiales muy interesantes y ya en ese momento, estoy hablando del año 87, ya en ese momento se hablaba de hacer un museo en Corcubión. 30 años después seguimos igual y probablemente 30 años después seguiremos igual. Uno empieza a perder la fe, tal, pero bueno. Pero con menos patrimonio en el fondo del mar, porque se está deshaciendo también. Sí, menos patrimonio, pero ahora sí ya conocemos más, porque hace 30 años prácticamente no conocíamos nada, ¿no? Desconocíamos casi todo, pero sin embargo hoy en día sí sabemos la importancia tan enorme que tiene el patrimonio que tenemos hundido aquí, que ya digo, ya no es que se lo diga yo, que puedo ser parte interesada o que puedo tener especial entusiasmo, ¿no? Pero vamos, cualquier investigador de los muchos que han pasado por aquí han pasado catedráticos de universidad, han pasado directores de museos, han pasado directores de centros internacionales en arqueología subacuática, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, cuando habíamos traído uno de los investigadores en la Universidad de Texas, teníamos alquilado un apartamento en Finisterre, y entonces desde la ventana del apartamento, desde la terraza, yo le decía a este hombre: mira, ahí está tal barco, mira, el Great Liverpool lo tenemos hundido ahí, el San Jerónimo está hundido ahí en Punta do Diñeiro, ahí en la vuelta está la Punta Carballeira y ahí está el barco de Carballeira, y un poco más adentro está el barco. El tío decía, pero ¿cómo? No entendía, ¿no? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que está ahí? Sí, está ahí, y ahí está la Bayonés. ¿Ves esas piedras de ahí? Ahí está la Bayonés. Claro, esta gente viene acostumbrada a trabajar en sitios donde para ir a ver cualquier pez tienes que salirte a 70-80 millas para llegar al sitio donde está el barco hundido. Claro, nadie es capaz de entender que en 4 millas de costa tengas 8 o 10 barcos de interés histórico mundial, porque barcos de estos han estado en National Geographic, barcos de estos... Claro, normalmente para la gente es inconcebible, y además en el estado de conservación que los tenemos. Pero claro, como aquí en España y en Galicia somos así, ni siquiera eso somos capaces de darle aprecio. Pensamos que, bueno, esto total, ¿qué serán? 4 merdas. Esto debe ser cosas de Miguel, que está como una puta cabra. Porque a quién se le ocurre dedicarse a esta cosa. Claro, a nosotros no somos capaces de apreciar ni de entender lo que tenemos aquí. Y como lo tenemos y es noso, entonces es una merda, ¿no? Este es como el querer al Pazo y hace una hoguera en el patio
quemando con todo. Total, eran cousas bellas, era merda. Eso lo he visto yo, lo he vivido yo, ¿no? Quema todo lo que haya, no tiene ni idea de si está quemando un pergamino del archivo del siglo XVI o está quemando la factura de la gasolinera. Total, todo esto es merda. Es un poco lo mismo que pasa con la carpintería de Ribeira, aquí en Galicia también, que es un patrimonio muy potente y que ya no hay. Antes le he enseñado la fotografía de Albaola, donde están fabricando, reconstruyendo el Galeón San Juan. Pues yo ahora vengo de Ribeiro, también hemos tenido unas jornadas, hay allí un muchacho también que es el último carpintero de Ribeira que queda en la zona. Impresionante el conocimiento y los datos que tiene allí. Claro, todo eso no le hacemos caso aquí, porque yo pienso que es eso, es el autoodio que nos tenemos, el pensar que no valemos para nada, que no servimos para nada, que nada de lo que es nuestro merece la pena, ¿no? Y entonces todo eso lo despreciamos, y en este caso es lo mismo.